mis errores, de mi pecado y de mi iniquidad, sincero y verdadero. De eso estamos hablando, no de un fingimiento. Vale la pena aclararlo, porque puede ser que nosotros tomemos como a broma. Hay gente que va a una X iglesia y dice: madrecita, te pido perdón por lo que hice y por lo que voy a hacer mañana. ¿Verdad? No nos referimos a ese tipo de arrepentimiento. Nos referimos al arrepentimiento que nos duele, que nos hace sentir decepcionados de nosotros mismos. Esa tristeza que es de Dios y que es una bendición sentirla. Qué bendición sentirse decepcionado de uno. Gloria a Dios por esa decepción. Qué bueno que en lugar de reconciliarme con mi pecado, me reconcilio con Dios. Que en lugar de aceptarme a mí mismo, acepto el perdón del Señor. Pero ahora, amados, después de haber dicho esto tan hermoso, viene algo difícil que hablar. Y es: ¿por qué yo no creo en el perdón de Dios en la vida de mi hermano? ¿Por qué yo no creo que Dios haya perdonado a mi hermano Gil? ¿Por qué yo no creo que el hermano Gil haya sido sincero con Dios y le haya pedido perdón de verdad? ¿Por qué yo no creo que mi hermano Lucio haya sido perdonado? ¿Sabe? Eso es bíblico. Eso es bíblico. Ese suceso no es de hoy, no es nuevo, no es algo que sucede solamente en un lugar. Sucede en todos los lugares, en todas las iglesias, y hace 2000 y 3000 años. ¿Cuánto tiempo le toma a Dios perdonar a un corazón arrepentido? ¿Se acuerda usted de la historia del paralítico, verdad? Y vamos con el esgrima, Marcos 2. No se dejen perder adrede, ¿eh? ¿Algún hermano que le preste una Biblia a una joven hermosa que está aquí, que le hace falta? Eso, muy bien. Échale ganas. Marcos 2, esgrima, a ver. Marcos 2, 5. Parado. Parado, ¿verdad, hermana Fran? ¿Verdad que sí? Parado, ¿no? Mi versión es un poquito diferente a la versión de Reina Valera. Voy avisando después. Fuerte. Unos días después, Jesús regresó a Capernaum. Se escuchó el rumor de que él estaba en casa. Se reunió tanta gente que no quedaba espacio ni en la puerta. Cuando Jesús les estaba enseñando, vinieron y le trajeron a un paralítico cargado por 4 hombres. Pero como había tanta gente, no podían acercarlo a Jesús. Así que quitaron parte del techo e hicieron un hueco por donde bajaron la camilla con el enfermo. Cuando Jesús vio la fe que tenía, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados quedan perdonados. Entre la multitud estaban sentados unos maestros de la ley que pensaban: ¿por qué se atreve este hombre a hablar así? Es una ofensa a Dios. El único que puede perdonar pecados es Dios. Hasta ahí. Gracias. Amado, Jesucristo le ofrece el perdón, porque Él dice: lo que tú necesitas no es un milagro de sanidad. Lo que tú necesitas es el perdón de tus pecados. Y eso es lo más difícil de obtener. Hoy en día casi todas las enfermedades se curan en el hospital, en el seguro social. Y no les sorprenda que la tecnología va a aumentar
y van a poder sanar muchas enfermedades. Muchas. Entonces la gente va a dejar de necesitar a Dios, por decirlo así, para ser sanados. Hoy en día, pues, amado hermano, no estoy criticando la medicina, pero antes un dolor de cabeza y a orar, porque no había medicina, no había de otra. Su único socorro era orar. Pero después salió la aspirina y ya los hermanos le daban gracias a Dios por la aspirina, ¿verdad? Y ya la aspirina quitaba el dolor de cabeza y ya no había necesidad de reprender ese dolor y de orar por ese dolor. Luego vino la gripa y había que orar por los niños con gripa, ¿verdad? Pero después vino ¿qué? Next. Amén. Y con Next, 2 de esas, aleluya, hasta lanzando a los hermanos, ¿no? Ya no había necesidad de orar por la gripa. Y así, ¿qué va a pasar cuando no necesitemos un milagro en nuestro cuerpo? ¿Qué va a pasar cuando ya no necesitemos un milagro financiero? ¿Qué es lo que nos va a acercar a Dios? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la necesidad que nos va a acercar a Jesucristo? Cuando ya no necesitemos nada humanamente. Por eso dice la palabra, y cuando la ciencia aumente, la fe de muchos va a menguar. ¿Por qué? Porque para muchas cosas ya no van a necesitar fe. Los fariseos aquí dudaron del perdón que Jesucristo estaba dándole al paralítico. Les molestó. Para ellos el paralítico, ¿cómo iba a ser perdonado el paralítico? ¿Cómo? ¿Qué se cree para perdonar a este hombre? Y dudaron y pusieron en duda. Imagínese usted ese hombre en la cama, así, quieto, esperando un milagro, y el milagro que recibe es el perdón de sus pecados, y los hombres eruditos, estudiosos, santos que estaban a un lado ponen en duda el único milagro que recibió. ¿Qué habrá pensado ese hombre? Sí, ¿verdad? A lo mejor no me puede perdonar. Es cierto. No, y todo lo que he hecho. No, hombre. Sí. Si lo dijo el sacerdote, lo dijo el fariseo mayor. O sea, no lo está diciendo cualquier persona, amado hermano. Lo está diciendo gente de respeto. Usted y yo hoy miramos a los fariseos como, hasta es feo decirles fariseos, que la palabra fariseo no es una grosería, significa apartado, separado. Gente que buscaba la santidad desde los términos de la ley mosaica. No era gente en realidad mala cuando empezaron. Gente con la que Jesús se juntaba. Hay muchos versículos, amados, que Jesús estaba en la sinagoga con ellos, constantemente en la sinagoga. ¿Por qué se juntaba con ellos si eran malos? Porque no eran los malvados, solamente que ya no miraban la palabra del Señor, ya no podían, ya estaban cegados con su propio mérito, ya dudaron que el hombre pueda ser perdonado. Y Jesucristo, para demostrar ante ellos que podría perdonarlo, mira, es más fácil sanarlo que perdonarlo. Es más, a ti te digo, levanta tu camilla y no nomás eso, no, nadie le ayude, vete caminando hasta tu casa. ¿Usted cree que ese hombre al levantarse creyó en su perdón o no? La pregunta es, ¿ese hombre creyó en su perdón? ¿En el perdón de sus pecados? ¿Sí o no, amado? Se necesitó una señal fuerte
porque el mensaje que mandaron los fariseos había taladrado la mente de ese hombre.